bienvenidos a un nuevo capítulo de Desnúdate con nosotras. Hoy tenemos un invitado muy especial, el cual es un emprendedor imparable y queremos conocer pues su historia del emprendimiento. ¿Quieres que te presentes y empezamos pues con todo el proceso? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación en este nuevo podcast. Me parece un proyecto muy bacano lo que están haciendo. Y bueno, nada, mi nombre es Federico, como Yuri me acaba de presentar. Llevo más o menos 6 años en el mundo del emprendimiento, literalmente comenzando sin herramientas y sin conocimientos, a la mala, literal, como decimos coloquialmente. Y bueno, hay muchos aprendizajes por compartir acá. Perfecto, como empezamos casi la mayoría de emprendedores. Bueno, Fede, quiero que nos cuentes un poco de cómo fueron tus inicios en el emprendimiento, cuál fue la chispa que te llevó a emprender, si lo llevas de familia, lo viste en tus papás, en tus tíos, o qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de tomar este camino que es de sub y baja todo el tiempo. Bueno, yo comencé, digamos que con la curiosidad del emprendimiento por ahí en el 2018-2019, pues era empleado, llevaba mucho tiempo en una empresa, pero siempre algo como que no me cuadraba, como que siempre me ha rayado mucho tener que obedecer órdenes. Creo que eso es algo que seguramente muchas personas se van a sentir identificadas, pero simplemente por eso ya quería como sentir un poco más de independencia en cuanto a eso, ¿sí? Siempre me ha costado eso. Por otro lado, creo que uno de los motivos principales, ya después 2018-19, como que ya lo venía pensando, trabajando, no tenía cero herramientas. Digamos que mi familia mi abuelo tiene un pasado emprendedor, pero un pasado comerciante, no emprendedor como el que vemos hoy en día, que son más estructurados, más estratégicos. ¿No? Era como, hacía negocios y era muy buen vendedor y claro, hizo cosas increíbles, pero hasta ahí. Entonces, claro, en mi círculo cercano, familia como tal, no había como una vena del emprendimiento, lo cual fue muy difícil para mí porque justamente me tocaba mirar a ver con qué herramientas y bajo qué ejemplo. ¿Con qué referente? Con qué referente, exactamente. Entonces eso siempre fue un poco difícil. Ya digamos que en 2019 tuve un viaje que como que me empoderó un poco mis pensamientos y también mi autopercepción y de lo que era posible, lo que yo podía hacer. Y nada, básicamente en el 2020, antecitos de pandemia, en el mismo nicho en el que yo estaba trabajando, decidí yo abrir mi propio proyecto y bueno, eso es, a partir de ahí comencé con tu emprendimiento como tal. Bueno, entonces vamos a retroceder un poquito. ¿Tú eres de Bogotá? De Bogotá. Ok. ¿Y viviste toda tu carrera, digamos, académica en Bogotá, al colegio, universidad? Sí, correcto. Bueno, a colegio no, realmente mi familia siempre ha sido muy nómada y en Colombia hemos viajado por muchas partes. Sí, no hemos estado más de 5 años en un solo lugar. Estuvimos viviendo en Medellín, en La Guajira, en Bogotá, pero digamos que ya mi juventud o adultez empezó a ser en Bogotá. Ok, ¿Sí? Listo. En esa época tú perteneciste mucho como al sistema, ¿no? Hiciste como todo el proceso, colegio, universidad. ¿Ahí todavía sentías ya ese deseo de emprender o todavía no? No, realmente durante el colegio yo siempre tenía como otras expectativas de la vida. Realmente yo llegué al emprendimiento fue por algo que es muy políticamente incorrecto, de hecho, pero pasa aquí en Latinoamérica. De hecho, la mayoría de las personas que emprendemos en Latinoamérica muchas veces también es por necesidad, ¿sí? Y no es como todo el mundo lo pinta, que no, es que quiero emprender para cambiar el mundo o hay un propósito detrás. Eso es muy lindo, pero no es la realidad en Latinoamérica siempre. Ojalá fuera así siempre. No, realmente yo quería transformar mi realidad, ¿sí? Eso era, no me veía trazando un camino como previamente o con los pasos que yo estaba dando. Entonces, en parte fue por esa necesidad de querer hacer algo diferente con mi vida y también algo económico. ¿Sí? Ok, temas económicos. Pero igual, te graduaste de la universidad y un tiempo fuiste empleado. Yo siempre estudié en la noche. Entonces yo estudié en el SENA y posteriormente yo homologué en una universidad de Bogotá. Y bueno, siempre estudié en la noche, terminé pues mis materias, todo. La universidad nunca me representó honestamente, mucho menos mi carrera. Y eso que yo estudié administración de empresa, también pude ejercerla, pero
y no es algo que me apasionaba mucho. Ok. Finalmente cuando emprendemos nos vamos dando cuenta de cuál es nuestro rol dentro de la empresa, ¿sí? No siempre, nosotros podemos ser fundadores muchas veces, pero no siempre podemos tener un rol de director. Puede que al inicio sí, pero después vaya transmutando de acuerdo a las necesidades. Entonces, digamos que durante mi carrera, para responder tu pregunta, en ese momento no veía tanto como la necesidad de emprender, sino fue en el trabajo. Y fue por lo que te decía, uno, necesidad, y dos, también porque estaba aburrido y cansado de que me dijeran qué hacer, ¿sí? Principalmente fuera. Bueno, y en el trabajo era más también, aparte de que te daban órdenes y no te gustaba por el tema económico, pues no era lo suficiente que ganabas para poder tener el nivel de vida que deseabas. Y no necesariamente, no, digamos que siempre cuando, en el último trabajo que tuve antes de emprender, y mi salario era un poco más del mínimo, o sea, no era mucho, pero en ese momento con eso Vivías bien. y con ese mismo salario pude ahorrar con comisiones y todo, o sea, realmente pude viajar a Canadá, tuve la oportunidad, o sea, el problema no era, sí, siempre había una expectativa de querer llegar a un nivel económico más alto, pero realmente por lo que yo emprendí no fue tanto por el dinero, sino fue por cómo yo quería vivir mi vida. Okay. Por libertad. Llamémoslo, no sé si llamarlo libertad, ¿sabes? Es que es complejo, pero... O manejar tu tiempo. Sí, pero más que manejar mi tiempo era como mi autonomía, esa es la palabra, mi autonomía en términos generales, poder tomar mis decisiones, tomar mis propios riesgos. Perfecto, listo. Bueno, entonces ahí ya volviendo al tema del emprendimiento, en el 2020 ya decides emprender, es como va a ser tu primer emprendimiento oficial, en 2020, ¿emprendes con qué? Eso, creamos y literal nos lanzamos a constituir con 2 compañeros más, una agencia de estudios en el exterior y de visados, era nuestro expertise más grande en el momento, obviamente duramos muchos años trabajando en ese sector, yo pasé desde cajero, mensajero hasta llegar a coordinador comercial, entonces pasé por todas las áreas, hice contabilidad, absolutamente todo, entonces ya tenía los conocimientos generales de absolutamente todo, dije, ya tengo las herramientas para poder hacerlo, creía yo que tenía las herramientas, ¿no? Porque cuando te lanzas a emprender hay un montón de cosas que realmente no tienes ni idea, entonces literalmente me lancé en 2020, constituimos la empresa, ni idea cómo íbamos a conseguir clientes y yo lo primero que hice fue empezar a prepararme, ahí llegó pandemia, empecé a preparar y literalmente todos los días en el computador sobreviviendo con la liquidación de la empresa, que obviamente por temas de pandemia sacaron a algunas personas, entre esas yo también, y bueno, estudiar, esa fue la etapa más importante, digamos porque la acompañé con estudio, pero la acompañé con acción, que tenía la empresa, entonces necesitaba resultados, y fue muy difícil porque ese primer año, nada de ventas, hubo 3 ventas representativas, de resto fue... muy difícil. Bueno, hay un punto muy importante, ¿no? Estudiar, pero también accionar, ¿no? Porque a veces se queda uno como con el tema de estudiar y no me siento todavía preparado y pues uno nunca va a estar preparado en este camino, ¿no? Claro, hay algo muy importante y es que normalmente cuando uno comienza en esto quiere saberlo todo y era una de las cosas que a mí me pasaban. Siempre quería como estar preparado para todo. Con el tiempo me di cuenta que ese no es el camino. El camino es acción imperfecta masiva. ¿Qué es la acción imperfecta masiva? Básicamente poder, con lo poco que sepamos, empezar a hacer las cosas. Y durante el camino vamos ajustando y aprendiendo. Esa es la mejor manera de avanzar. Y eso es lo que posteriormente, después de 2 años de embarrarla en un montón de cosas, empecé a aplicar y obviamente los resultados en términos generales crecieron un montón. Ok, importante eso, el tema de actuar. Bueno, listo, entonces hiciste tu emprendimiento con esta empresa de visados, en sociedad con otras personas. ¿Cómo te fue ahí con el tema de la sociedad? Complicadísimo y creo que es una de las cosas que hoy en día más me cuestan también. Pero pues nada, es también de las cosas que uno actualmente yo estoy tratando de estudiar. Eso y el tema de delegar, eso es... Fundamental y es durísimo para mí, habrá otras personas que les cueste menos. El tema de socios fue muy complicado porque en su momento éramos 3, pero uno bajo la emoción, no, vamos a hacer la sociedad, pero uno no analiza muchas cosas y es que cuando haces una sociedad es muy importante ver que las otras personas puedan aportar algo que tú no puedas aportar o no sea tu especialidad, porque finalmente es un negocio.
Entonces uno muchas veces toma el emprendimiento de manera muy emocional y eso a la larga es un error, porque se enamora uno de las marcas, ¿sí? Que eso es otro tema importante, que justamente a mí me pasó con mi agencia. Okay. Bueno, ¿y los socios tuviste problemas porque no se conocían bien como personas o no tenían claridad de qué funciones iba a ejercer cada uno? Y digamos que sí nos conocíamos bien, llevábamos mucho tiempo trabajando, pero fue como un tema más de que no había una claridad y honestidad, no solo en lo que hacíamos, sino a dónde íbamos. Entonces una persona estaba pensando en migrar a Estados Unidos, los otros dos estábamos remando. Entonces, siempre fue así, como que nunca hubo una visión clara. Un objetivo claro, que eso también es muy importante y pasa en el mundo del emprendimiento. Como lo hacemos con emoción, no miramos un plan de acción que todos vayamos hacia el mismo propósito, ¿no? Es el mismo objetivo. Entonces vamos como remando para varios lados y así no llegamos y así no se llega a ningún lado. Listo, entonces, tema de la sociedad, muy importante tenerlo en cuenta al momento de emprender. Y entonces, ¿qué pasó con esa agencia de viaje? ¿Continuó o ya en este momento tienes otro emprendimiento? Claro, esa agencia continuó y continúa en este momento. Lleva 5, ya para 6 años en el mercado y fue para mí, por lo menos personalmente, fue mi plataforma de aprendizaje masivo. Digamos que yo le doy gracias a haber conseguido trabajo en su momento y ese trabajo me enseñó y me dio muchas herramientas para poder emprender, ¿sí? A partir de ahí, el hacer lo que podía con lo que tenía en mi empresa también fue un montón de aprendizajes y bueno, ¿qué fue lo que pasó? El momento que salió un socio, trajimos de la agencia donde trabajamos antes, le ofrecimos parte de la sociedad a una persona que tenía cualidades que nosotros en ese momento no teníamos y la metimos al proyecto. Muy dura, ella nos ayudó durante ese proceso, pero ¿qué pasa? Ahí había otro error muy importante y creo que todo el mundo lo debería tener en cuenta y es que uno muchas veces hace que la empresa o el emprendimiento de uno dependa de las personas y ese es el más grande error. Si uno no suelta operativamente su operación, está condenado a ser esclavo de ella y a que si alguna de las personas falta, se puede caer la empresa. Y eso nos pasó durante mucho tiempo. Éramos 3 y era como una silla, pero con 3 patas, haz de cuenta. Entonces a veces uno no estaba más enfocado en otra cosa, nunca estuvimos 100% en la empresa porque de alguna manera el tipo de negocio, el flujo de caja era difícil, entonces a veces teníamos que hacer otras cosas. Entonces esa es otra cosa que no lo logramos consolidar. Pero bueno, digamos que resumiendo un poco el tema, el año pasado recién yo venía pensando si obviamente este proceso o este proyecto realmente me conectaba con lo que en mi momento me apasionaba, más que mi propósito, porque creo que todo el tiempo nos estamos descubriendo en cuál es nuestro propósito, pero más allá de eso, como que lo vi como un escalafón. Yo en este momento me desprendí bastante operativamente del negocio para empezar a hacer cosas de alguna manera que yo en mi percepción tienen más escalabilidad y estoy muy agradecido con esta etapa porque realmente me ayudó a no solo a aprender, sino también a saber en qué enfocarme para aprovechar al máximo mis habilidades y mi tiempo. Algo muy importante. ¿Qué tal te fue con el desprendimiento? ¿Te costó al principio? ¿Estabas muy apegado a tu proyecto anterior o fue más bien fácil? No, fue súper difícil. Fue súper difícil básicamente porque la marca la creé yo. A mí siempre me ha gustado mucho el tema del branding y eso. Yo nunca estudié nada de eso. Me ha gustado y empíricamente, como que de manera autodidacta estudié y lo hice y me enamoré mucho de la marca, de lo que quería proyectar, de lo que quería comunicar. Entonces, desaferrarme de eso fue muy difícil. Y claro, fue un proceso de hablarse, de introspección, de decir qué es lo que quiero, de mirar también ley de Pareto, qué es lo que me está dando más resultados con mis acciones. Entonces, sí, fue difícil, pero fue una muy buena decisión porque a veces hay que aprender a decir que no hasta los proyectos de uno mismo. Hay que saber qué es lo que realmente te va a llevar a donde quieres estar. Y bueno, entender eso, ¿no? De que uno emprende con una idea de negocio, pero si no funciona o ves que es más estratégico en otro lado, pues no quedarte ahí, ¿no? Pues dar ese salto y soltar y dejar que las cosas fluyan.
Los Sí. proyectos son muy bonitos, pero uno no se debe enamorar de ellos, porque son negocios finalmente, ¿sí? Ya cuando un proyecto tiene algún impacto social y igual como negocio funciona, ya es diferente, ¿no? Pero en mi caso no fue así, ¿sí? Es como, claro, ahí detrás del negocio hay un impacto intrínseco, definitivamente sí, que nosotros ayudamos a las personas pues a desdibujar las fronteras de su mundo, a conocer otros lugares, poder estudiar, trabajar, pero digamos que el impacto social no es, entonces si no hay un impacto social tan fuerte, es un negocio, despréndete, porque pienso yo y siempre he estado de la teoría que antes de apoyar a una causa mayor, apóyate a ti, ¿sí? Y cuando tú ya estés en un nivel donde tú puedas también mentalmente, no solo económicamente, sino mentalmente, sino de madurez en términos generales, ya es mucho más fácil apoyar a otras causas. Pero ya tú teniendo una solidez desde tu persona y tu identidad. Desde tu experiencia, tu vivencia propia. O sea, es importante trabajar mucho en uno mismo primero. 100%. Ok. Bueno, y ahora que estás, pues, que te desprendiste de ese emprendimiento, en este momento estás enfocado, pues, tengo entendido que en otro proyecto ya de más de temas digitales. ¿Cómo vas? En este caso, pues, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos? Bueno, a partir de un año atrás más o menos, me empecé a interesar por el mundo del e-commerce, del comercio electrónico, que pues ahorita están muy de moda. Me di cuenta como que me apasionaba principalmente porque se me facilitan trabajar en las habilidades que hay detrás de eso. Mi rol en la empresa, en la agencia de estudios en el exterior, siempre fue también el tema de marketing, todo es también comercial. Entonces, la experiencia que agarré ahí y los estudios que tuve pues, de manera empírica, todo me ayudó para en este momento pues, poder desarrollar varios proyectos. Ahorita estoy trabajando con e-commerce, con e-commerce propio. También estoy ayudando a algunos clientes justamente aquí en Medellín con el tema de hoteles, porque también tuve la experiencia como de trabajar con algunos hoteles, en algunos voluntariados y en trabajos también. Entonces, desde la parte de marketing, apoyarlos a conseguir clientes. También con el tema de creación de contenido, de videos para e-commerce, como me especialicé en ese nicho específicamente, pues de manera independiente también tenemos una agencia de contenidos que aquí ayudamos a emprendedores en Latinoamérica y en Europa. Ok, bueno, entonces, ¿qué consejo le das tú a una persona que quiera emprender, que sienta ese deseo en su corazón y que de pronto no se decide porque le da miedo soltar como lo seguro, porque es un camino incierto de muchos cambios? ¿Tú qué le dirías? Qué difícil. Una de las cosas que creo que me facilitó a mí el emprender fue el asumir riesgos más grandes de los que estaba dispuesto. Hay algo que siempre me quedó en la cabeza de un emprendedor muy famoso aquí en Colombia, se llama Freddy Vega, que es, a veces no sabemos lo que no sabemos. Y cuando nos lanzamos a emprender, hay muchas cosas que ignoramos, que no tenemos ni idea. O sea, que no dimensionamos porque no sabemos. Y cuando uno empieza a entender lo que es el mundo del emprendimiento, antes de haberlo accionado, puede pasar que te eches para atrás, porque esto no es para todo el mundo. Eso es sufrir un poco, es saber que creíste que para lograr tener tu negocio exitoso necesitabas aprender esto y realmente te falta es un edificio completo, ¿sí? Entonces, si tú no te lanzas desde tu ignorancia a hacerlo y vas construyendo esos conocimientos de manera consciente, qué es lo que te falta, qué es lo que, sin abrumarse porque es muy abrumador, o sea, por eso no es para todos. Quien se abrume muy fácil, Sí, ¿no? tiene que trabajar en eso o no hacerlo porque es muy difícil. Tomar esos riesgos, creo que el consejo es eso, como aprender a tomar riesgos un poco más altos de su percepción de algo peligroso, algo riesgoso, porque eso es lo que te ayuda a construir, ¿sí? Entonces, eso es un consejo que pues a mí me sirve. Que va a funcionar. Sí. Y apalancarte mucho de personas que ya han recorrido ese camino, ¿no? Porque y claro. Como un mentor o alguien que ya tenga ese bagaje de experiencia para ahorrarte también todo ese tiempo y todo ese ensayo y error. Yo, por ejemplo, eso no lo hice durante muchos años y eso fue un error muy grande. Yo era como, no, yo puedo solo.
que eso nos pasa mucho. Entonces se engrupe uno en el computador y a estudiar y a practicar. Pero si uno puede tener una persona, se ahorran años. Me he ahorrado yo años en muchas cosas. Yo lo vine a hacer en el e-commerce y claro, se le pagó a un mentor para que me enseñara muchas cosas que eran unas pendejadas que yo decía en serio, pero sí, ¿cuánto me hubiera tomado a mí aprender? Eso. Muchos años, muy probablemente, y son detalles muy bobos. Entonces sí, un mentor es clave. Ahorita que está el furor de los mentores, sí es importante, pero hay que saber seleccionar muy bien de quién quieres aprender. Ok. ¿Algún consejo que le des a un emprendedor que diga, bueno, ya tengo claridad de que tengo que buscar un mentor, capacitarme? ¿Qué criterios serían como los esenciales para poder escoger un buen referente que de verdad te ayude a pasar ese proceso y que sea de la manera mucho más corta y que de verdad te aporte valor, ¿no? Claro, que esté donde tú quieres estar. Eso es lo primero, que esté donde tú quieres estar. 2, no elijas un mentor por emocionalidad, porque hoy en día, si tú miras internet, Instagram, TikTok, todo está inundado de mentores. Todo el mundo sabe. Los vendehumo que llaman, ¿no? Exactamente. Y tú, finalmente, alguien que no sabe, es muy difícil identificar quién es un vendehumo, quién no, ¿sí? Entonces, no tomar la decisión por emocionalidad, porque ellos son expertos en tocarte las fibras de la emocionalidad, Claro. ¿sí? Entonces, tú conectaste con lo que quieras hacer, mira más allá, mira qué es lo que está haciendo, también sus resultados, depende que si lo que quieres, el estilo de cómo hace las cosas, o sea, pienso que eso. Y que investigue un poquito más, ¿no? Su historia Claro, también, ¿no? sí, eso es importante. Y si es real como lo que está diciendo. Eso es O importante. pertenecer a alguna comunidad también de emprendedores, que hay muchas plataformas que también entre todos se apoyan y que hay un mentor general y le puede dar como instrucciones de la situación que estés viviendo. Y si el mentor no, de pronto algún compañero que la haya pasado. Conectar con una comunidad, pero aparte de eso, puedes tener llamadas, te dan contenido educativo y puedes ser basado en un referente, ¿sí? Entonces depende, a eso hay un montón de comunidades y por 15, 20 dólares puedes estar en una comunidad, mensuales puedes estar en una comunidad muy... Porque tú puedes pagar por un Netflix, por otra aplicación perfectamente. Y te estás educando y estás apalancando de esta experiencia. Exactamente. Bueno, ya para ir concluyendo, ¿tú qué le preguntarías a nuestro siguiente invitado o invitada? Algo que quieras saber de pronto del emprendimiento, que tengas la duda y de pronto esa persona cómo lo manejó. No. Ok, bueno, algo que todavía me cuesta es como las metodologías para delegar, ¿sí? Delegar ciertas cosas. Creo que por ahí todavía me falta bastante estudiar y aprender. Entonces sí, eso puede ser un buen punto que me gustaría conocer de otros emprendedores. De otros emprendedores. Bueno, Federico, muchísimas gracias por esta entrevista. Un gusto estar aquí Y con bueno, ustedes. por acá volverás nuevamente a desnudarte con nosotras y bueno, y estaremos viviendo todo tu proceso. Bueno, listo, muchas gracias. A ti.